Eh, Sí, buenas tardes, doctor, le escuchamos. ya, se ve la imagen? Sí, ¿Estamos viendo? perfecto. Sí, Ya. Muy bien, muy buenas tardes. Soy Roberto, soy médico, como me dijo el ingeniero Miguel, a cual le agradezco sus palabras de introducción. Eh, Soy un médico poco tradicional, ¿no? Mi foco, no, al revés de todos los demás colegas míos, no está en curar pacientes, sino evitar que se enfermen. Y eso es lo que me apasiona. Entonces, lo que venimos a presentar hoy es cómo Ciberperú Gerdau, que es una empresa del Grupo Gerdau, ha implementado el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19, cómo estamos desde septiembre, y vendrá un poquito la experiencia y qué cosas hemos hecho en innovación. Básicamente es eso. Contarles que nosotros tenemos entre propios y terceros más de 1.400 personas, somos 3 profesionales del área de salud. Entonces había que, era una estrategia de supervivencia, había que innovar para ir disminuyendo parte de la carga operativa, burocrática que pide todo el sistema de gestión. Muy bien, no quiero avanzar mucho sin agradecer a los héroes de esto. No, no es que sea yo el que he hecho todo, mi equipo de trabajo. Está el área de salud, el área de seguridad y gestión ambiental, seguridad empresarial, personas, invalorable ayuda de tecnología de información, de ITD, que es transformación digital. En verdad, de todos los trabajadores de CIR, todos nosotros, todos somos trabajadores de CIR, nos hemos ocupado más que preocupado del COVID, ¿no? Y eso ha hecho que nosotros tengamos buenos resultados. Solo recordar, acá no quiero detener mucho tiempo, lo que yo pretendo es hacer una presentación de unos 35 minutos y dejar un buen espacio para responder las preguntas. Como todos saben, el primer caso lo tuvimos el 6 de marzo en el Perú, el 16 entramos en cuarentena, y en este periodo se han emitido centenares de normas legales de diferentes índoles, sociales, económicas, de salud misma, y algunas contradictorias, pero desde finales de abril empezaron a haber las primeras eh, protocolos de trabajo, ¿no? Entonces, el 29 de abril salió una, se fue modificada el 14 de mayo, fue vuelta a modificar desde junio y finalmente fue derogada el 30 de junio y tenemos ahora una nueva vigente. Bueno, acá, para conocimientos muy general, hay 7 ítems que hay que cumplir todos. Es limpieza, evaluación de las condiciones de salud del trabajador, lavado y desinfección de manos, sensibilización, medidas preventivas, protección personal y vigilancia de salud. Entonces empezamos por el primero. Nosotros, la típica respuesta de cualquier empresa, vamos a hallar, vamos a desinfectar, grandes toneladas de alcohol, compramos grandes toneladas de clorito de sodio y nos dimos cuenta que teníamos una empresa que tiene 500 hectáreas. Entonces tuvimos que empezar con automatizar algunas acciones, comprar nebulizadores y acostumbrarnos a dejar un registro de la evidencia. Es un tema muy importante que les recomiendo a todos. En cuanto a la aseguración de condiciones de salud del trabajador, eso era más simple. Teníamos todos exámenes médicos al día, acabamos de terminar el periodo de exámenes médicos en diciembre, pero al final había que evaluarlo de acuerdo a lo que dice la norma, los de bajo riesgo, que son la gran mayoría de la población de CIDE Perú, los de mediano riesgo, aquellas personas que por la naturaleza del trabajo no pueden mantener una distancia social mayor, y aquellas personas que por su trabajo, por ejemplo, en mi caso, personas que trabajan en mi área, están en contacto con potenciales personas con COVID, ¿no? Y no teníamos ningún caso. Bueno, implementamos los típicos protocolos y empezamos a crear puntos de lavado, separación de áreas, disminución de aforo, puntos de lavado de manos y en baños y accesos a la planta por todos lados.
La verdad que fue un trabajo bastante intenso los primeros 20, 30 días de la cuarentena. Trabajamos mucho en sensibilización. Parte del trabajo que hago, realmente le he agarrado el gusto, es en sensibilización. Trabajo mucho. Durante todo el periodo de cuarentena sacamos un mensaje diario, ¿no? Y lo pasábamos por redes sociales, lo metíamos a través de WhatsApp de CIDER, que se llama WhatsCider, ¿no? Webinarios como estos, inclusive cuando estábamos parados con los trabajadores, íbamos avanzando, cómo iban los avances de preparar nuestra planta, y al final se quedó como una costumbre de un informe a todos los trabajadores, vía webinar, de cómo iba el estado de la pandemia y cómo iba el estado de salud de todos los trabajadores en líneas generales, ¿no? Bueno, creamos medidas de protección colectiva, como el distanciamiento, el uso de barreras físicas. En la esquina superior derecha, en la fotografía, verán como unos cubículos para los comedores, para que la gente pudiera comer, parte de cumplir la normativa. Una de las cosas importantes que teníamos que desde febrero, nosotros empezamos a mirar fue tener un stock seguro, asegurar la cadena de suministros para los EPPs. Y ahora ha pasado un poco, pero en un momento había escasez de protectores, de respiradores, N95, KN95 o FFP2, o había hasta inclusive la mascarilla, ¿no? El alcohol era caro, baños limpiadores, todo era caro. Pero nosotros habíamos garantizado una cadena de suministros y habíamos cotizado precios relativamente buenos, ¿no? Bueno, nosotros teníamos en un principio 150, 160 personas vulnerables, después tuvimos 80, 81 personas, y esta es una tabla muy dinámica porque algunos entran, otros salen, si llegan al límite o si bajan de peso, suben de peso, o si se corrigen unos factores. Entonces esta tabla es dinámica, pero ya los teníamos mapeados felizmente un poco antes de que se declarara de uso obligatorio. Pero aquí es donde vamos, aquí es donde empezamos a innovar. No podíamos, como estrategia, quedarnos sentados. Entonces, diseñamos un app en unión con SPS, con una serie de preguntas relacionadas a síntomas COVID, ¿no? Y que era una especie de evaluación jurada. Entonces, cuando la persona cumplía, y lo tiene que hacer todos los días la gente hace este triaje que acaban de ver, esta imagen que ustedes han visto, tanto propios como terceros hacen un triaje. Este triaje, voy a intentar ponerlo nuevamente en el poder, este triaje, las personas lo llenan todas las mañanas. Es un requisito para ingresar a esta planta y tienen que generar un código QR. Este código QR es leído por una lectora de código QR y le da el acceso, le permite accesar a la organización. Pero así, adicional a eso, pusimos cámaras de reconocimiento facial, cámaras termográficas de reconocimiento facial, que nos permiten ver si la persona que ingresa presenta síntomas como fiebre, pero además si está ingresando con la mascarilla bien puesta. Se activa una alarma. No fue, amigos, honestamente, no fue muy fácil, tuvimos que cotizar, comprar, probamos, tuvimos fallas, probamos y estamos en ese proceso de mejora continua. Pero de hecho, esto fue como respuesta, porque como siempre empezamos pues con las pistolitas láser, los pirómetros manuales clínicos, en un ambiente que corre mucho viento, y nos daban lecturas de temperatura cuanto menos erráticas. Hicimos un programa muy agresivo de testeo, muy agresivo, inclusive antes de ingresar a trabajar periódicamente. Ya hemos hecho más de 3.000 pruebas, y al principio era complicado, que había que llenar a mano los formularios, había que sacar una muestra, había que registrarlos en la página de COVID, y decidimos automatizar, ¿no? Como verán ustedes, hay una estación de trabajo en cada área de la planta, y el trabajador viene, pone su firma digital, su huella digital, con captura de huella,
Se abre el reporte, se toma la muestra, se carga el resultado, inmediatamente esto se conecta a Syscovid, y Syscovid conecta con el salud, y en menos de 24 horas están ahora llamándonos. En un principio era terrible, ¿no? Pasaban 5 o 6 días y trabajador me llamaba, no me llama nadie del Ministerio de Salud, no me llama nadie de salud. Llamábamos a salud, no nos contestaban, le dábamos la línea de 113, nadie le contestaba. Pero con la automatización funciona, y funcionó. Entonces, mejoramos. Tanto así que el director regional de trabajo nos vino a visitar, no sé, un mes más o menos, y se quedó impresionado, nos pidió hacer un webinar para la autoridad de trabajo. Estamos esperando fecha para apoyarlo, así como ustedes, hacerles una presentación de lo que venimos haciendo. Y cuando nos impresionaron, nos encontraron bastante bien parados. Trabajamos mucho en vacunar a los vulnerables, a nuestra población vulnerable, a nuestra población mayor de 65 años. No es que haya vacuna para el COVID, eso es evidente, pero sí contra otras enfermedades respiratorias que pudieran confundirse con el COVID. Nosotros vacunamos a 360 personas. Bueno, entregamos protocolo de roso porque ya habíamos abierto las rutas de los buses que iban y venían, a todos les entregábamos un protector facial. Una cosa que tuvimos mucha controversia, inclusive con organizaciones gremiales y grupos de la compañía, es que no recetaba. Yo siempre, como médico, me negué a decir entregar a recetas. ¿No? Primero, porque realmente no hay una evidencia científica sólida de que hay un medicamento que funciona. No existe ninguna evidencia. Y segundo, porque hay una responsabilidad pues, de la compañía de entregar el medicamento y no hacer el seguimiento apropiado. Pero en vez de eso, empezamos a entregarle a cada trabajador el kit COVID. Una cartilla de instrucciones con un pulsoxímetro. Cada trabajador se entregaba y al final, después del proceso de su cuarentena y aislamiento, el trabajador lo devolvía. O lo devuelve, digamos. Todavía tenemos algunos casos. Esto bajó mucho el nivel de ruido, le damos parámetros claros, si usted tiene 94% o menos, nos llama, si tiene menos 90% al hospital. El nivel de angustia, de ansiedad, de temor empezó a disminuir, la organización misma empezó a agruparse y empezó a ya no solo pensar en COVID, sino pensar en COVID y las otras cosas que una organización tiene que hacer, la que es su razón de ser. Bueno, comprábamos balones de oxígeno y entregamos balones de oxígeno a los familiares. Más de 60 familias se beneficiaron de esto, pero además participamos como responsabilidad social, un área que lidera mi amigo Jorge, entregando oxígeno a hospitales de nuestra zona de influencia, ¿no? Principalmente el hospital regional y adicional también el hospital de Casma. Y trabajamos mucho en el contexto, mucho en el contexto, siempre tratando de darle la mejor información a los colaboradores. Mucho. ¿Y cuál fue nuestra estrategia? Detectar, rastrear contactos. Hay una preguntita en nuestro aplicativo que es una app que tienen todos los teléfonos de todos los trabajadores, que dice, si tenías familia con COVID o si estabas en contacto con alguien con COVID, marca sí, por favor. Marcaba, eso nos manda una alerta, la persona se aísla, le hacemos las pruebas a los 5 o 6 días después, y a toda persona que tiene síntomas lo detectamos a través de ese medio. Obviamente, no solo hay que detectarlo y rastrear contactos, sino aislar a estos contactos, ¿no? Hay que aislarlos. La mejor medida es el aislarlos, alejados unos de otros, reforzar las medidas de educación, de etiqueta respiratoria, de higiene de manos, y seguirlos, ver que vayan yendo bien. Todos sabemos que el 80% de los casos son asintomáticos, un 15% realmente tienen síntomas leves que no necesitan hospitalización, y solo de 5 se nos complica, ¿no? Entonces, eso era, y esa fue la estrategia, tan simple como eso, no había mucho. Pero
nos dimos cuenta en el camino que realmente había mucho temor. Había que trabajar la parte emocional, la parte de psicología. Tenemos una profesional de salud mental que trabaja con nosotros, una Pamela, una excelente persona, y nos enfocamos en fortalecer la inteligencia emocional de los colaboradores. Tanto los que salían positivos o que, los que tenían familia positiva. Entonces, había una dupla entre los médicos y la psicóloga para fomentar empatía, autocuidado, resiliencia, de manera que nuestros trabajadores, nuestros compañeros de trabajo desarrollen fortalezas emocionales para soportar no solo la enfermedad, sino los periodos de aislamiento, reforzando que el aislamiento y la cuarentena son realmente importantes. Enmarcamos fuertemente, o sea, nos transformamos fuertemente en prevención de riesgos psicosociales, en una estrategia a la persona, a la familia, entendiendo mucho el contexto social de las áreas. Por ejemplo, no solo trabaja en Chimbote, no solo trabajamos en Chimbote, sino tenemos algunas dependencias y otras áreas, inclusive las administrativas, que están en otras ciudades del país. Entonces trabajamos fuertemente, nos dedicamos fuertemente a promocionar salud mental, buscando una mentalidad positiva. Tuvimos casos de compañeros que tuvieron familiares que fallecieron, padres, y acompañamiento por el duelo fue una de las prioridades que tuvimos que aprender en el camino. No, no es algo que salga fácilmente en una empresa. Y una cosa que nos dimos cuenta desde el principio fue la estigmatización, ¿no? O sea, si alguien salía con COVID y regresaba del aislamiento, nadie lo quería ver. Si alguien había tenido fiebre, nadie lo quería ni tocar, lo buleaban, ¿no? Entonces, armamos un programa muy importante, parte de un subprograma del área de salud mental para prevenir el acoso y la discriminación dentro de los centros de trabajo. Entonces, como todo hay que medirlo, fuimos llevando métricas, algunos casos requirieron de intervención multidisciplinaria, con psiquiatras, médicos, sociólogos, trabajadores sociales, apoyo de la empresa con todos los recursos que ella puede conseguir para con sus trabajadores. Mucho en comunicación, trabajamos mucho en comunicación. Ejemplo, este webinar, parecidos a estos, los automeses, es una suerte de rendición de cuentas en la que me paro frente a los trabajadores de manera virtual, les explico cómo va la situación, cuántos pacientes tenemos, cuántos infectados, cuántos se complicaron, cuántos no se complicaron, etcétera, que vamos a ir haciendo por delante, y trabajamos mucho en eso. Trabajamos mucho en salud mental, es un ejemplo, acaba de pasar, pero el próximo mes tenemos a otro especialista que viene, nos apoya, damos conferencias como conversatorios, como una especie de radio, a través de las redes sociales, en los grupos de influencia que tenemos con nuestros trabajadores, enviamos mensajes de muchos tipos, a los positivos, o sea, de un tipo de mensajes positivos, un tipo de mensajes a las personas que todavía por condiciones de salud no pueden regresar, no pueden estar con nosotros, ¿no? Bueno, este es un ejemplo nomás, pero el seguimiento que se hace es cuantioso. Solo lo que va de septiembre, ustedes verán, hay más de 10.000 personas que se les hace un tipo, 10.000 veces, no personas, 10.000 veces, que tenemos que interactuar con el sistema de seguimiento. No hubiera sido posible hacerlo manualmente, por eso que el app, el Health Track, tiene una inteligencia metida adentro, un aprendizaje, que nos va dando las alertas de acuerdo a lo que lo hemos configurado, y va aprendiendo un poquito qué tipo de alertas. Entonces, cada vez nos da alertas más precisas de aquellas personas que están en rango medio de riesgo. Entonces, ellas les pedimos que nos llamen, los de rango rojo les pedimos que no vengan a trabajar, se quedan en casa, si es que han tenido un familiar, si es que tienen una persona afectada, o ellos mismos están con síntomas. Entonces, los llamamos, conversamos con ellos, en principio con un chatbot, una pequeña interacción robótica,
Luego, dependiendo de eso, ya el área médica se comunica en el transcurso de los días para programar inclusive la prueba rápida, una consulta, lo que hubiera que hacer en cada caso en particular. Mucho hemos trabajado realmente nosotros en tratar de construir verdad, evitar estas deep fakes o fake news o mitos que salen alrededor de la pandemia, como por ejemplo, si Dios se cura la COVID-19, es evidente que no. Por favor, los que me están escuchando, si lo tomaron, no lo vuelvan a hacer, y si pensaban tomarlo, no lo hagan, y no lo recomienden, y ayuden a controlar este proceso, evitando transmitir mensajes cuyo contenido científico no está bien validado por las organizaciones médicas o por la academia, ¿no? Esto, coronavirus no se contagia a los niños, es evidente que es falso, lo que pasa es que no hacen síntomas, pero sí se contagian. Tomar antibióticos, acitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina, ¿puede prevenir o curar? Bueno, es falso. Lamento decirles que no es verdad. No existe un medicamento que cure la COVID-19, ¿no? Había mucho que las mascarillas y el dióxido de carbono me afectaban, me daba de cabeza, bueno, es falso. Deben usarla, no hay un pretexto para no usarla. Pues circuló un momento, si la COVID es un invento de los chinos para vendernos en la vacuna, falso también, ojalá fuera eso, hubiera sido más fácil corregirlo, pero realmente, más que los chinos, somos nosotros los humanos con la sobrepoblación, el invadir zonas rurales y agrestes, las que nos ponen en contacto con especies salvajes o semisalvajes, que hace que se transmitan enfermedades de animales a seres humanos, ¿no? Había curas, aquí me refiero a ivermectina, hidroxicloroquina, citromicina, inclusive en desacuerdo con lo que dicen nuestras autoridades, ¿verdad? Lo considero una noticia por tanto menos tendenciosa, ¿no? Cuando empezamos a vacunar a nuestros compañeros vulnerables contra la neumonía y la influenza, es evidente que las vacunas generan una pequeña reacción, tipo gripe, catarro, ¿no? Así funciona. Y salían los rumores y se pasaban los WhatsApp de que la gente estaba, que las neumonías eran contagiadas, las vacunas contagiaban la COVID. Bueno, también es falso, les comento. Los remedios caseros pueden tomarlos, pero no curan. Sí, pueden tomar lo que quieran. El ajo tiene algunas propiedades antibacterianas, pero la dosis que tendría que tomar es extraordinariamente alta. Debe comerse un campo de cultivo de ajos. Pero el pulsosímetro y el oxímetro salvan vidas, sí, pues, es verdadero. Entonces nos centramos en eso y en eso basamos la estrategia. El distanciamiento y el uso de mascarillas y lavado de manos, sí, pues, es verdadero. Y en eso hemos basado toda la estrategia de Ciber Perú. Porque realmente el mundo te llena de información. Hay una epidemia paralela a la del COVID. Se llama infodemia, ¿no? Información por todos lados. Nos abruma la cantidad de información. Recibimos, todo el mundo le llega un WhatsApp, no lo terminas de leer, lo reenvías. Infelizmente, pues, han aparecido 3 nuevos médicos en el mundo que estos médicos creen saber más que los médicos que estudiamos, ¿no? Que son, pues, el doctor Facebook, el famoso doctor WhatsApp, doctor Google, que todo el mundo entra, teclea COVID y ya tengo COVID, ya me voy a morir. Bueno, pues, parte la globalización en las comunicaciones, la rapidez con que accesamos a las mismas, ha hecho del mundo un mundo en el conocimiento se multiplica y nos ha desarrollado exponencialmente, pero también nos expone a algunas noticias que no son necesariamente ciertas. Bueno, esto es también cómo vigilamos a los trabajadores. Hemos implementado un software, en el software tenemos listados a los trabajadores, se conversa con el Health Track, se hace el reporte y los envía el Health Track. Entonces, ahí mismo hacemos la vigilancia, hacemos el seguimiento, grabamos cada llamada la reportamos, la registramos,
De manera que el software a la larga nos envía métricas sobre qué pacientes, y eso es parte del aprendizaje que está haciendo este software, del aprendizaje de qué pacientes podrían irse complicando. Entonces, eso es parte de lo que de cómo nos ayuda, ¿no? Entonces, solo tenemos que guardar la información para que el software empiece a sacar algunos reportes, alguna analítica, y es donde nos concentramos, ¿no? En trabajar, en ir desarrollando un modelo de análisis, modelar algunos análisis que nos permitan tener algún tipo de, de asertividad, ¿no? Y ver en qué áreas, en qué sitios, o sea, hacer realmente vigilancia epidemiológica, el rastreo epidemiológico. Si no hubiera sido por esto, créanme, 1.400 personas más sus familias, una población de 6.000 personas, no hubiera sido tan posible. ¿Y cómo no fue? Acuérdense que nosotros empezamos a trabajar finales de mayo, ¿no? Y la gente que entre el final de mayo y el 15 de junio se empezó a hacer pruebas y casi todos empezaron a hacer pruebas y teníamos grandes cantidades de casos. Y empezamos a hacer las implementaciones que les mostramos y empezamos a tener buenos resultados realmente. Y de verdad que la famosa 80-15-5 es verdad, o sea, el 80% de estas personas eran hallados en campaña de pruebas sin síntomas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el mes de septiembre, solo hemos tenido 6 personas con síntomas, no hemos tenido todavía ningún caso de traqueo positivo, y estas han sido identificadas principalmente por el health track, por la persona nos comunica. ¿Y cómo va el Perú y cómo va Ciberperú? Hay que compararse con alguien para ver si las estrategias que se van implementando han ido teniendo resultados. El Perú, cuando hicimos este reporte, tenía acumulado 20.1, hoy creo que es 20.16 o 18, un poquito más. No lo tengo tan en la cabeza ahorita, pero ya, para ahí décimas más, décimas menos, ¿no? 20.86, lo estoy mirando en mi app, ¿no? 20.86 es el porcentaje versus el número de pruebas y Ciberperú tiene 9.4. Todavía no hemos cerrado septiembre, pues no me puedo dar a mis amigos el dato completo, pero en agosto el Perú cerró con 29%, o sea, significaba uno de cada 3 casos, de cada 3 pruebas era positivo, y Ciberperú tenía 2,5 casos positivos por cada 100 pruebas que tomamos. Y esos son los resultados que hemos tenido, ¿no? Entonces, todo esto se reparte, se reporta en la gerencia, se reporta estadísticamente. Esto es una integración de nuestro software de inteligencia que va a los business intelligence de la compañía a través de un aplicativo que se llama Power BI, ¿no? Y con eso toda organización conoce y sabe los casos. Eso es básicamente lo que yo tengo. Yo quiero ver cómo hago para prender mi cámara, justamente para absolver si ustedes tuvieran alguna pregunta que quisieran hacerme. Yo voy a estar a disposición. Voy a preguntarle al ingeniero Navarro si me veo yo veo otra cosa. Sí, estamos viendo su pantalla y también su cámara, doctor. Ya, yo quiero compartir voy a compartir mi cara. No sé si sea bueno o malo, pero compartir pizarra. Ahí estoy con ustedes. Creo que está. Yo estoy a sus órdenes para que me hagan las preguntas. Créanme que no hay una pregunta difícil. Teníamos un gran líder en la compañía que decía que las preguntas no son difíciles, las respuestas son más complicadas. Pero miren, lo que pueda para ayudarlos, para compartir experiencias, hemos aprendido mucho y aprendido rápido, ¿no? Ese es el concepto. Nos tocó, como a todos, vivirlo de manera
con cambios rápidos, bruscos, a veces con mucho contenido emocional, ¿no? Entonces, yo estoy a las órdenes de ustedes para contestarles las preguntas que quieran o tengan a bien hacerme. Muchas gracias. Eh, Así es, doctor. Mire, tenemos algunas preguntas en el chat de la aplicación que estamos usando y también unas preguntas que nos han hecho por interno. Yo se las voy a ir escribiendo también en el chat, ¿ok? Los, en los, el chat. los Déjame entrar en participantes el que chat. quieran hacer alguna Está, consulta lo pueden hacer en el chat, ¿no? ya. De abajo para arriba, ¿no? Bueno, don William Pizarro Morillo me pregunta si se puede matar el nuevo coronavirus 30 segundos de un secador de manos como los baños públicos. No hay evidencia de eso. Eh, lo que sí te puedo garantizar es que si te lavaste las manos durante 20 segundos, ¿no? Si usas el secador 30 segundos o un minuto, lo que te va a hacer bien es lavarte las manos adecuadamente. Bernardo me pregunta, eh, buenas tardes, ¿qué tipo de pruebas son las que han utilizado? Bueno, ahí sí pues hemos utilizado las pruebas serológicas rápidas, ¿no? Y realmente no son pues lo efectivo que todos quisiéramos. Honestamente, el aprendizaje profundo, el deep learning, el learning machine y el software, el health track, nos ayuda mucho más que las pruebas, con toda seguridad. Inclusive vamos revisando la estrategia, vamos a cambiarla, probablemente solo no hacer campañas, queremos hacer básicamente testeo asintomático con pruebas más precisas que nos ayuden mejor, seamos más técnicos y podamos darle un mejor servicio a nuestros trabajadores. Creo que hay una pregunta más por arriba. Doctor, doctor Roberto, tengo Sí, una pregunta por interno. claro, sí. La consulta es, ¿qué factores considera necesarios para los buenos resultados? Bueno, creer en lo que haces es importante, ¿no? Estar convencido, tener una estrategia, comunicarla con el liderazgo y comunicarla con la operación. La comunicación es un factor decisivo. Si uno no comunica y no comunica bien, lo que va a pasar es que va a haber muchas malas interpretaciones. Hay que comunicar y comunicar es un canal de dos vías. También hay que escuchar. Yo, honestamente, tuvimos muchos problemas al inicio, o sea, no es que nos fue fácil. Discusiones, problemas con líderes gremiales, eh, alguna que otra desavenencia, ¿no? Pero creo que la comunicación y el diálogo constante que la organización en todos sus niveles implementó ayudó muchísimo a generar este clima de buenos resultados, ¿no? Y bueno, lo demás ya bien va por todo, ¿no? Va por meter tecnología, meter algo de dinero, meter unos soles aquí, otros soles allá y hacer pruebas. Pero yo creo que lo importante es saber comunicar y comunicar de una manera que la gente entienda, porque no voy a dejar mal de mis colegas, ojalá que no haya ninguno, pero cuando el médico va, o sea, el paciente va al médico, el paciente va con miedo, pues, ¿no? Pues, y encima el médico se sienta, pone su estetsoscopio y le dice en difícil lo que tiene. Y el paciente sale confundido. Entonces intento yo utilizar el mismo lenguaje en la consulta diaria, porque ustedes, trato de no usar ninguna palabra muy técnica, ¿no? Y para ayudar a facilitar la comunicación. En resumen, para mí la comunicación es un factor decisivo en todo proyecto que uno se meta para asegurar el éxito. Gracias. Bien, tenemos una pregunta más en el chat. A ver, vamos a ver. Me voy hacia arriba. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Hacia abajo. ¿Cuánto tiempo en promedio demoró su empresa implementar el protocolo COVID? Muy buena pregunta, Sandra. Seguimos implementando. O sea, esto no termina. Yo me acuerdo los primeros días del inicio de la cuarentena, el diseño del plan nos tomó mucho tiempo. Fue difícil, porque todo el mundo con buenas intenciones enviaba el plan de una empresa, el plan de Brasil, el plan de Chile, el plan de no sé dónde.
te dejaba poco tiempo para diseñar tu plan, pero al final aparecía una norma, la cambiaban. Yo creo que lo tuvimos todo listo en un mes y medio. El plan implementado con las mejoras implementadas de la organización, con todo lo que había que hacer desde el punto de vista físico, el inicio de la comunicación, las presentaciones que hicimos a los trabajadores antes de empezar. Todo el diseño tomó cerca de los primeros 15 días, el diseño, ¿no? Y luego ya la implementación tomó un poquito más, cerca de un mes. Pero ya a los 40 días ya estábamos listos para empezar. Entonces, apenas se abrió la ventana de oportunidad, ingresamos nuestro plan y empezamos a trabajar lo más pronto posible, ¿no? Tengo una pregunta por interno, doctor. Eh, la consulta es la siguiente. ¿Cuánto es la inversión realizada por su compañía, aproximadamente? Ah, es alta, vamos, no tengo la libertad de decirles el número, pero es un número de 5 6 ceros, ¿no? Es una inversión muy alta. Si el Perú gastó muchísimos recursos, muchos, y sigue gastando, y si hay algo que a mí me honra del de trabajar en el Perú es que nunca me dijeron es muy caro. Nunca me dijeron que es muy caro. No, esto no se hace por nunca. No, jamás. O sea, es una palabra que no la escuché. Más bien, parte de mi propia responsabilidad o tratar de acotar costos, pero eh, llevo un montón de costos, pero no hubo ese problema en general en sí, pero eso me honra, de verdad que el liderazgo se comportó de una manera excelente, cuanto menos, ¿no? Luis Ayala me está preguntando qué es el síndrome inflamatorio multisistémico. Excelente pregunta, Luis. Voy a tratar de contártelo como te lo cuenta, no como te lo cuenta un médico, ¿ya? Porque tendría que hablar de linfoquinas, interferones, mediadores citoplasmáticos. No, eso no es acá. Pero creo que todos, o muchos de nosotros, hemos tenido hijos. Yo he tenido hijos. Y en algún momento los niños hacen pataletas, hacen rabietas. Y al final nunca saben por qué. Bueno, al cuerpo le sucede lo mismo. Uno recibe, el virus recibe la infección, empieza el proceso de defensa, el cuerpo empieza a aprender a atacarlo, empieza a lanzar anticuerpos. En algún momento le da una pataleta a nuestro sistema inmune. Una pataleta. Se descontrola y libera, en esa rabieta, en esa pataleta, empieza a liberar mediadores inflamatorios de manera descontrolada. Tanto así que eso es lo que realmente pone en peligro la vida de la persona. Y eso es lo que hay que controlar. Pero felizmente eso ocurre en menos del 5% de los pacientes, que son los que realmente tienen que hospitalizarse, los que realmente deberían usar desametasona, los que realmente deberían usar anticoagulantes, los que realmente deberían usar un antiviral o algún otro medicamento. El resto de personas o no tiene síntomas o solo va a tener un proceso gripal entre leve, moderado, ¿no? O severo, una gripe, un catarro fuerte, pero más nada. Entonces, en eso, donde don Luis Alayo nos ha preguntado, ahí es donde realmente todo el sistema de salud debió de haberse activado y responder por el paciente. Eso es básicamente Lucho, ojalá que pueda responder, haya podido explicártelo bien. A ver, don José Luis Escudero Ponce me pregunta, cuando una persona es infectada, ya no debe sacarse la prueba molecular, y qué de cierto es que el COVID dura más de 6 meses en una persona. Pues son dos preguntas. Me encanta la pregunta, debería ser respondólogo. Cuando una persona ya es infectada, ¿no debe sacarse la prueba molecular? No, depende del momento. Las pruebas moleculares, antígenos, la prueba de ELISA, las pruebas rápidas tienen un momento para hacerse dependiendo de lo que uno busque. Cuando el médico encuentra un paciente con fiebre, con síntomas respiratorios, y le preguntas, ¿has tenido contacto con una persona cercana diagnosticada de COVID? Y la persona dice, sí, doctor, ahí está. A ese le hace la prueba molecular. También le puedes hacer la prueba de antígeno de ELISA.
Puede ser, esa es la prueba. Esa persona está generalmente 2 días antes de hacer síntomas, hasta 5, 7, 10 días. Bueno, de ahí desaparece el virus y ya no es contagioso. Más bien, las pruebas rápidas son para rastreo, para traqueo, para vigilancia epidemiológica. Hacemos un poco en sí, pero saber cuántos tenemos, quiénes pueden estar contagiados, identificar a otros, buscar los otros contactos y tratar de sacarlos de la operación para que cumplan su aislamiento. Es eso. Y la otra pregunta que hace, ¿y qué de cierto es que el COVID dura más de 6 meses en una persona? No, o sea, no sabemos. Lo que sabemos es que no eres infeccioso después del 10.º día de iniciar los síntomas. Eso es lo que se sabe. No dura más, es como un proceso gripal. Obviamente, si la persona se complica, hace una neumonía, está intubado, tiene más días, 20, 25 días. Lo que me puede estar preguntando don José Luis es que probablemente hay personas que quedan con síntomas después, que no necesariamente es que sigue siendo enfermedad persistente, que también la hay. Síntomas pueden haber después, y van a haber, quedan algunas secuelas, y no las sabemos, no sabemos cuáles van a ser, ni cuál va a ser el impacto, estamos aprendiendo. Hay gente que, lo más frecuente es que la gente se quede con una carraspera, con una tosecita, con fatiga, trastornos emocionales, alguna dificultad respiratoria. Todavía estamos aprendiendo. Yo todavía tengo que aprender mucho de esto. Me reconozco parcialmente ignorante. Entonces, iremos aprendiendo en el camino, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el impacto a futuro de esta enfermedad? ¿Cuál va a ser el impacto en la productividad de cada trabajador? Por ejemplo, mi rama de la medicina del trabajo. Es algo que iremos descubriendo caminando la semana. Don Juan Mole me pregunta, hola, doctor Roberto, usted dijo que no hay fármaco para el COVID y sin embargo varios sectores recomiendan el. ¿Qué tan cierto es? Bueno, empecemos por definir. La ivermectina es un medicamento que es un antiparasitario. Es un antiparasitario, se usa para tratar la parasitosis, es un medicamento relativamente muy seguro, se ha usado miles de millones de veces. No estoy exagerando cuando digo miles de millones de veces, 2.000, 3.000 millones de veces, entre el África y la Amazonia, para tratar parásitos. Hay que recordar un poco de historia, que esta no es la primera epidemia del SARS, ¿no? del SARS-CoV-2, del SARS-CoV, de este virus. Hubo una previa en el 2002 que no llegó a ser tan grave. Y ahí se usó, en un estudio que hicieron in vitro, se usó ivermectina. Y se vio que reducía hasta en 5.000 veces la concentración del virus en las células infectadas. ¡Ah! Descubrimos la maravilla. Ya está, démosle a los pacientes. Bueno, lo que resulta es que no leímos todo el artículo, no leímos todo el estudio, y eso es lo que nos pasa a veces cuando estamos apurados y estresados, ¿no? Y el artículo decía que fue un estudio in vitro, nunca se probó en seres humanos, ni en animales tampoco. La dosis que se usó era 40, 50 veces la dosis tóxica. Luego, también nuestras autoridades, la OMS incluida, dijo, sí, úsenlo, no lo usen, úsenlo en pruebas. Bueno, actualmente está en eso, ¿no? Se puede usar bajo cierto contexto en pruebas, ¿no? En pruebas. No hay una evidencia científica, digamos, cuando hablo de ciencia me refiero no a un informe de un noticiero, sino un proceso científico correcto, ¿no? Pruebas, ensayos clínicos a doble ciego, el médico que administra no sabe que el medicamento está administrando, lo contrasta con otro, el paciente no sabe que el medicamento está tomando, luego sacan conclusiones, o sea, un estudio a doble ciego. Eso no hay para la ivermectina, no existe. Y lo que hay son sesgos. Sesgos, yo le digo, bueno, yo agarro, digo, traté 300 pacientes y 250 me fueron perfecto con ivermectina. La ivermectina funciona. Eso no es ciencia. Eso es un sesgo. Porque no podemos diferenciar
Si esos 250 pertenecieran al 80% de las personas que no tienen síntomas, al 15% o 10% de las personas o 15 que tienen una gripe leve y se iban a curar de todas maneras, o el 5% que iban mal. Entonces, ¿varios sectores lo recomiendan? Sí, inclusive está en una norma legal, norma técnica del Ministerio de Salud, donde dice, pero dice bajo esto, lo pueden usar bajo ciertas condiciones. El paciente firme una declaración que diga, mete un experimento de un medicamento que no está comprobado su utilidad, no tiene un nivel de confianza adecuado, y tiene que declarar por escrito un consentimiento informado para este tratamiento. El médico tendrá que reportar cualquier efecto secundario. Eso es, así funciona, así se debe recetar la ivermectina de manera precisa y técnica. Don Luis Arayo vuelve a preguntar a este producto. ¿Puede contraer el COVID ¿puedo contraer el COVID de mis mascotas u otros animales? No, no. Había un gatito en algún sitio que contrajo COVID. Creo que se llama Oscurito, Morenito, en España. Una cosa más bien anecdótica. Para que un virus pase de un animal a una persona tiene que acontecer 3 milagros. El primero, que el virus cambie dentro del animal y que se pueda contagiar a la persona. Luego el virus adentro tiene que contagiar, tiene que cambiar, segundo milagro, digamos, bueno, milagro, pesadilla, lo que quieran, maldición tal vez. Tiene que mutar. ¿Para qué? Para que pueda contagiar a otra más. Entonces, esas mutaciones en secuencia hacen que sea muy difícil adquirir pandemias una tras otra, porque si no estaríamos plagados de ellas, ¿no? Entonces, no, es muy difícil que te contagies de tus animales. Don José Luis Escudero Arteaga pregunta, ¿al ser infectado y haber cumplido con mi aislamiento, puedo infectar a otras personas? No, lo más probable es que no. Lo más probable es que si tuviste síntomas, ¿no?, tu periodo de infectación sea razonablemente 2 o 3 días antes, más o menos, ¿no? Cada paciente es un caso diferente, y se cree que hasta el 10º día. 97, 98% de las personas al 10º día ya no contagian. Un mes después es evidente que no. Aún, encontrando una prueba molecular al mes positiva, es difícil que contagies. Porque el contagio no solamente es por la positividad del virus, sino la carga viral. Y la prueba molecular tenemos que entender que reconoce el genoma, el ARN del virus, completo o incompleto. Entonces, fracciones del virus distribuidos, pedacitos del virus, puede encontrarse todavía en la boca y eso no necesariamente significa el contagio. Don Juan Bruno, buenas noches. ¿Y en qué diferencia la vigilancia de la salud del trabajador con medidas preventivas y acción colectiva en el elemento 5? ¿Podría dar un ejemplo? Bueno, las medidas colectivas, la vigilancia de salud es lo que hace el médico, ¿no? Lo que les mostré, hacemos el traqueo del paciente, nos reportan síntomas, está un sobre de vigilancia, le hacemos la prueba, le damos medicamentos, lo seguimos en el tiempo, lo evaluamos después de su periodo de aislamiento, verificamos que está en condiciones de trabajar o tenga alguna restricción y lo soltamos de nuevo al ruedo, digamos, lo recuperamos. Eso es vigilancia médica. Las medidas colectivas son pues el aislamiento, la disminución del aforo, de los comedores, baños, salas de reuniones, buses, etcétera, separación por paneles de vidrio, policarbonato, de las personas para que tengan menos contacto, ventilación de las áreas forzada, colocación de filtros de alta eficiencia EPA, los aires acondicionados. Esas son medidas colectivas de prevención. Hay una Miguel Navarro pregunta por interno, ¿cómo implementar mi estrategia en pequeñas y medianas empresas? Uy, Miguel, sí. Bueno, hay que tener el compromiso de la dirección, no se necesita gran cosa. Honestamente, nosotros ya teníamos una asociación con SGS nos hace los monitoreos de higiene
industrial, ocultador de economía. SGS nos hace, estoy hablando del app, ¿no? Nos hace algunas verificaciones de calidad, que es una empresa de prestigio, y salió esto, es un trabajo, este app es un trabajo que se hizo con ellos y se fue aprendiendo en el camino. Realmente, con las pequeñas y grandes medianas empresas pueden trabajar en señalización, en puntos de lavado de manos, en ser estrictos en el cumplimiento de la distancia social, ser estrictos en el uso de la mascarilla, en comunicar de manera efectiva a los diferentes niveles de nuestras organizaciones lo que está sucediendo, pero comunicar efectivamente, ¿no? O sea, saber comunicar y hacer que la gente entienda las medidas como mantener más de un brazo de distancia, el estar con mascarilla. Yo estoy ahorita solo en mi sala de reuniones y yo estoy con la mascarilla puesta. Podría quitármela, no hay nadie alrededor mío, pero estoy. Para cuando hable, no salpique una gotita de saliva y no vaya, si que no la limpio, contaminar a la siguiente persona que esté en mi lugar. Entonces, trabajar en conciencia es mucho más importante que los soles que uno gaste. Estimado autor, me dice William, ¿qué tipo de protección personal deben usar las personas que transportan dentro del establecimiento de atención médica a pacientes con COVID-19? Confirmado en la investigación. Bueno, los de mayor eficiencia, ¿no? Cuanto menos el que yo tengo ahorita puesto, ¿no? El KN95 o N95. Los que están en contacto con personas infectadas. Los que están en sala UCI deberían usar inclusive trajes de mayor protección, tipo de protección. El tema es, tenemos los recursos. El público en general tiene que cubrirse la boca. Y hay que entender dos conceptos. Uno usa mascarilla por dos razones. Los profesionales médicos y de salud usamos mascarilla para evitar contagiarnos nosotros. Yo me pongo, esto es un respirador N95 que tiene alta eficiencia en filtración. Pero cuando yo no estoy atendiendo pacientes, yo pues, la tengo acá, justo la tengo. No tengo otro igualito. Bueno, ya la tengo. Creo que la tengo. Ya. Uso la mascarita azul. Ahorita ya la iba a botar, pues, la azulita esta, el barbijo. Y esta la uso yo para evitar yo contagiar a otras personas. O sea, si yo estoy en una reunión no atiendo pacientes, tengo que usar un tapabocas, un barbijo quirúrgico, los tapabocas y narices, las mascarillas de uso comunitario. Y es muy importante la cobertura total de boca y nariz, no boca, en verdad no es una chalina, no es un tapabocas, es una mascarilla de cubrir boca y nariz. Cada violación de esa correcta utilización va a aumentar las posibilidades de infectar o ser infectado, ¿no? Bueno, todavía no está abierto las escuelas presencialmente, pero donde veamos, nos desayunemos, almorcemos, comamos, durmamos, estemos pensando en distancia social, o sea, en que no estén juntos, pensar en lavado de manos y usar mascarilla y limpieza y desinfección de manos. Obviamente, ya ayer o anteayer salió una nueva normativa de ventilación de escuelas, ha salido, ahí está en el diario peruano, pueden revisarla, y está dando unos aforos para ventilación de áreas de salones de clase. Ahora piden algunas condiciones de cualidad de aire, ¿no? De calidad de aire. De hecho, ventilar los ambientes, limpiarlos bien, trabajar muchísimo en educación. Es una pandemia que se debe ganar desde el punto de vista de la educación en salud pública, empezando por los colegas, por los médicos, ¿no? Pero también siguiendo por todos nosotros. Tienen que trabajar en educar personas.
y educarlas con la mejor información posible, de fuentes muy confiables. Y ustedes verán que las medidas son muy simples. Se reducen básicamente a 3 o 4 cosas que harán las personas. Las instituciones tendrán que estar control de temperatura, tendrán que implementar exámenes médicos, pero en general lo que se hace es evitar que las personas estén cerca y que estén siempre con la mascarilla cubierta, aún estando alejados. Bueno, Janet, ¿qué cuidados tenemos? El máximo cuidado posible, ¿no? Las personas que tienen algún tipo de nefropatía, yo no soy experto, pero que requieren diálisis de insuficiencia renal, son personas que de por sí su sistema inmunológico está comprometido. O sea, digamos, en simple, las defensas están bajas. Entonces, cualquier cosa que pase va a tener una infección, y cuando la tenga, va a tener una infección mayor. Va a ser no una infección pequeña, no, sino está en ese grupo de alto riesgo. Además, que el hecho de que la persona tiene que hacerse diálisis, tiene que ir a un hospital, lo que aumenta el riesgo. Esas personas, para protegerlas en casa, tendrán que estar aisladas. Mejor si las personas que salen y entran portan mascarilla siempre cuando estén con él, y él mismo usar una. Lavarse las manos y mantener la distancia. Básicamente son los mismos cuidados, solo que mucho más extremos, incluyendo dentro del ambiente laboral, dentro del ambiente familiar, dentro de tu casa, ¿no? Tendrás que cuidarlo como si estuvieras en un hospital. O sea, eso es. John me pregunta, yo que he estado contagiado con la COVID hace 3 meses, ¿puedo volver a contagiarme y recaer peor? Se cree que no. La respuesta debería ser no. Hay un caso, o sea, realmente hay básicamente un caso documentado. Uno, que tiene una historia, ¿no? Chinito, de la China. Perdón, uno se vuelve viejo y empieza a contar historias, pero es la mejor forma de educar. Es un chinito de la China, le dio COVID. A este chinito le hicieron la prueba molecular, positivo para COVID, le hicieron un secuenciamiento genético del virus, le hicieron todo el estudio genético, mejoró, le hicieron otra prueba molecular, se lo negativo. Chinito se fue. Meses después viajó a Europa. Y cuando regresó a China, por protocolo le hicieron una nueva prueba molecular para COVID. Y salió de nuevo positivo. El chinito no tenía síntomas, ni se enteró que estaba infectado. La anterior vez estuvo hospitalizado. Entonces le hicieron el secuenciamiento genético. Como ya tenían el secuenciamiento genético anterior, le hicieron este. Y se dieron cuenta que no era exactamente el mismo virus, era ligeramente diferente. Bueno, ese es uno de los pocos casos documentados, ¿no? Se habla de un caso en Piura. Bueno, no tiene ese nivel de documentación. Entonces, cuando hago ciencia, prefiero hacer ciencia solamente cuando es posible demostrar de manera coherente los hechos. Entonces, para tu pregunta, ¿puedes volverte a contagiar o recaer? No se cree. Es muy raro. Casi anecdótico. ¿Cuánto tiempo considera que debe tomar la implementación del programa expuesto con la experiencia obtenida en su empresa? Yo te diría, ahorita, con la experiencia que si tú adquirió, lo podríamos hacer muy rápido y eso depende de los recursos. ¿Cuánto tiempo? En implementación, el diseño está hecho. Implementar, depende del tamaño de la empresa, buscar 15, 30 días, la parte física de condiciones, y lo que nos va a tomar muchísimo tiempo es la parte de comportamiento de las personas, donde trabajamos mucho hace muchos años. Entonces, mi sugerencia ahí es avanzar en paralelo la parte de comportamiento, mientras vas preparando tu diseño de plan, la parte de gestión, la parte de condiciones físicas. Si creo que la vacuna va a estar para este fin de año, definitivamente creo que no. No creo que estén mi apreciación, y eso es personal y puedo estar totalmente errado, y si estoy errado por anticipado les pido disculpas, pero no creo que esté este fin de año. No creo tampoco que esté
en el primer trimestre del próximo año. No lo creo. Honestamente, no creo. Porque no solo es comprar la vacuna, o sea, tener el dinero, salir a comprarlas, tienes que traerlas, tienes que distribuirlas, tienes que aplicarlas, y para todo el camino, toda esta ruta, tienes que garantizar una cadena de frío perfecta. Y eso va a costar tiempo. Hay que implementar cámaras, redes de frío, cadenas de frío, entrenar personas. Por lo menos no tengo noticia certera de que nuestro gobierno, el Ministerio de Salud, esté trabajando en esa parte de logística. No lo sé, lo desconozco, pero tendría que darse esas condiciones, ¿no? Adicional a eso, acuérdate que hay 7.000 millones de personas que quieren comprar su vacuna. Bueno, ¿qué turno le tocará a Perú? No depende. ¿Qué pasará en los colegios y sus universidades cuando tomen las clases presenciales? Creo que va a haber casos. Vamos a infectarnos. Y hay que entender que generalmente los profesores son gente joven, la mayoría pasará asintomática. ¿Va a pasar? O sea, ustedes cuando me hacen esas preguntas, yo lo que les digo es, volteen y miren a España, miren a Italia, miren a Inglaterra, cómo está hoy. El futuro del Perú, hoy, con la reapertura económica y con el ingreso a la fase 4, que tiene que ser necesaria desde el punto de vista económico, se va a ver reflejado, va pasando más o menos lo mismo que lo que le está pasando a España. Espero equivocarme, pero España, de tener 500 casos a la semana, ha pasado a tener de nuevo 300 o 400, 500 casos diarios. No sé si casos o fatalidades, fatalidades. Y es eso es lo que nos va a pasar. O sea, no somos muy diferentes que los españoles. Comer ajo previene la infección del nuevo coronavirus. Es muy rico el ajo, me encanta. Lo como, lo hago a la parrilla. Mi esposa nunca va a ser atacada por un murciélago, te comento, porque le encanta el ajo a toda la familia. Pero lamento informarte que no te va a prevenir. No, nada. Así que Luis, puedes comerlo, es un tema rico. Si bien el ajo tiene algunas propiedades, propiedades bactericidas, o sea, pueden combatir algunas infecciones bacterianas in vitro, no te va a prevenir contra el coronavirus. Eso no le quita que sea rico. ¿Y cuánto duran los síntomas COVID-19? Bueno, usualmente cuando uno se infecta pasan unos días, variable entre 14 y 5 o 3 días antes de iniciar los síntomas. Luego hay un periodo sintomático que debe durar hasta 10 días usualmente, a menos que haya alguna complicación, ¿no? Y eso se mide por fases, ¿no? Una fase viral, otra fase celular. Si no te complicas, al 10.º día, la mayor parte de las personas ya están recuperadas, si es que no hay complicación. Esa en respuesta a cuánto duran los síntomas. Doctor Roberto, al parecer ya no hay más consultas. Ha sido una tarde muy provechosa para todos los presentes. Ya se ha cumplido más de una hora de su exposición y ha sido para nosotros un privilegio contar con usted el día de hoy. Le agradecemos mucho, mucho su intervención y esperamos sinceramente contar con usted para una próxima oportunidad. Gracias, ingeniero Navarro, encantado, encantado. Yo me siento privilegiado de poder haber compartido con ustedes. Créanme que no hay mayor satisfacción, para mí personalmente, no hay mayor satisfacción que evitar curar a un paciente. Evitar curarlo. O sea, cuando a mí me llega un paciente enfermo, es algo que a mí me hace sentir mal, porque mi vocación es evitar que se enferme. Yo soy, como les dije al inicio, lo contrario a un paciente, a un médico convencional. No me gusta tener pacientes, me gusta no enfermarse, no enfermar. Un prevencionista realmente. Me siento privilegiado de haber estado con ustedes. He visto preguntas de muy buen nivel. Felicitaciones a todos los que hicieron las preguntas, realmente buenas. Como dije, sí, nunca hay preguntas raras, sino lo difícil es responderlas.
Estoy a las órdenes tuyas, a las órdenes de Jorge Castillo, para en el momento que crean conveniente ayudarlos en este u otro tema en que yo pueda servirles para algo, ¿no? No necesariamente COVID, cualquier otra cosa que ustedes tengan interés, que sea algo que yo pueda apoyar, ¿no? Dentro de mi escaso nivel de competencia en medicina. Muy bien, doctor. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Los participantes están que le agradecen por el chat su participación del día de hoy y nuevamente tomamos la palabra para que nos pueda acompañar, que seguramente este tema todavía tiene para largo, ¿no? Por supuesto que sí. Y ya saben, lávense las manos, usen mascarilla, mantengan la distancia, no visiten a sus mayores, no se junten. Son las mejores recomendaciones para cortar esta epidemia que tanto daño nos ha hecho. Bien, doctor. Muchísimas gracias por las palabras finales y Gracias. hasta una Muy próxima buenas noches. oportunidad. Gracias. Muchas gracias a cada uno de los participantes del día de hoy. Les agradecemos su presencia y los invitamos a seguir participando de los distintos webinars que tenemos programados para los siguientes meses. Muchas gracias, doctor. Gracias a cada uno de los presentes. Buenas noches.